Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, muy buen día estén teniendo todos ustedes. Continuamos con la tercera y última parte de la resolución de la sección de probabilidad y estadística de la guía del Politécnico del 2020. Nos quedamos en la pregunta 34, entonces aquí vamos a utilizar un teorema muy importante que se conoce como el teorema o la regla de Bayes. Pero vamos a ver qué nos plantea este problema. Tengan esta guía oficial a la mano para que ustedes vean el enunciado, y aquí están anotados los datos, pero vamos a irlo leyendo y a la vez interpretando este problema. Tenemos una caja negra, contiene una esfera blanca, y está anotado: una caja negra tiene una esfera blanca, 3 esferas guindas. Otra caja de color gris tiene 4 esferas blancas y 4 esferas guindas. Esos son los datos. Ahora se nos dice que se selecciona una caja, una de estas dos cajas al azar, y se obtiene o se selecciona una esfera de color guinda. Por eso la esfera resultante es de color guinda. Una vez que tomamos una de estas dos cajas, la que sea, pero de forma aleatoria o al azar, ya que seleccionamos una de estas dos cajas al azar, dentro de esa caja vamos a extraer una esfera, y la esfera que sale es de color guinda, eso ya lo sabemos. Dada esta condición o este suceso, calcular la probabilidad de que provenga de la caja de color negro. Entonces aquí está en términos matemáticos, es la probabilidad de n. Bueno, aquí más bien pondríamos, de acuerdo a cómo estamos asignando eventos, Cn es caja negra. Entonces aquí sería la probabilidad de que haya salido de la caja negra, dado que es de color guinda. Sí, es un tipo de probabilidad condicional. Sin embargo, aquí lo que vamos a ver en la regla de Bayes es que se puede tomar, vaya, más de un caso posible, como en este caso tenemos dos cajas, una negra y una gris. Entonces, ¿qué nos dice el teorema o la regla de Bayes? Si el espacio de probabilidad omega es seccionado por la partición que tenemos aquí, E1, E2, E3, hasta el enésimo, que según sea conveniente, eso depende del problema. En este caso tenemos dos cajas únicamente. Con E késimo, o sea, el késimo evento debe ser perteneciente al espacio muestral, ¿de acuerdo? O al espacio de probabilidad omega. Cualquiera de estos eventos pues tiene que pertenecer al espacio de probabilidad total que nosotros estamos considerando. Y aquí tenemos una fórmula general, la cual describe al teorema de Bayes, y vamos a buscar cómo aplicarla, ¿no? De entrada, pues lo que nos dice aquí es que la probabilidad de que ocurra, aquí sería un suceso K, dado que ocurre un evento E, es igual a la probabilidad del suceso mismo K, multiplicado por la probabilidad condicional también, la probabilidad condicional de que ocurra el evento E, dado que ya ocurre el evento o el suceso késimo S, dividido entre la suma que va desde igual a 1 hasta n del mismo producto de probabilidad del evento SI, pues de hecho puede ser cualquiera de los sucesos que nosotros estamos pues considerando en el problema, multiplicado por la probabilidad del evento E, dado que ya ocurrió el evento SI. Bueno, esta fórmula que de entrada se ve bastante abstracta, pues sí hay que irla desglosando poco a poco, y eso es lo que vamos a aplicar en estos dos problemas de la guía oficial. Muy bien, de entrada entonces tenemos que asignar eventos. Cn es el evento de seleccionar la esfera de la caja negra, Cg sea la caja gris, B la esfera blanca y la letra G para la esfera de color guinda. Hacemos la partición del espacio muestral en los eventos Cn y Cg, el de la caja negra y la caja gris, que son los que estamos aquí en un momento dado tomando de inicio en este problema al azar, una de esas dos cajas al azar. La pregunta, no vamos a perder de vista que nos están preguntando, la probabilidad de que tengamos de que haya sido seleccionada la caja negra, dado
que la esfera es de color guinda, o sea, la probabilidad condicional. ¿Cómo aplicaríamos el teorema de Bayes entonces? Vamos a ver. Primeramente, este evento que ven aquí, ese décimo es el mismo que aparece aquí. O sea, aquí sería el que se obtenga de la caja negra, multiplicado por la probabilidad condicional. Permítanme hacer una breve pausa. Sí, el ruido del tren, ustedes disculpen, ya saben que eso es una gran molestia tenerlo aquí de vecino. ¿No? Y nos quedamos entonces en lo de la probabilidad condicional, ¿no? El evento E, si te fijas, este es el que aparece como el evento que ya ocurre. En este caso, ¿cuál ya ocurrió? Que la esfera que se seleccionó es de color guinda. Entonces, la probabilidad condicional de que la esfera es guinda dado, ahora sería al revés aquí, el evento complementario. Este es SK en la fórmula. Ese es subíndice K. Y G es el evento E en la fórmula, ¿no? Entonces SK es el evento dado que haya seleccionado la caja de color negro. Bien, dividido esto, vamos a ver ahora la suma. Vamos a sumar los eventos I, o los sucesos I. En este caso, pues son dos nada más. S1 y S2. O sea que esa esfera guinda haya sido seleccionada de la caja negra o de la caja gris. La probabilidad del suceso iésimo desde I igual a 1, ¿sí? Desde I igual a 1, o sea, S1. ¿Cuál es el suceso 1? Bueno, vamos a tomarlo como que se haya seleccionado esta esfera guinda de la caja de color negro. Vamos a poner bien aquí el subíndice. La probabilidad, de hecho es esta misma de arriba, de que se haya seleccionado la caja negra multiplicada por la probabilidad del evento E, que ya dijimos es de que sea guinda, el evento que ya ocurrió, no ese es el evento, el que ya ocurrió. Que la esfera sea de color guinda, eso ya ocurrió. Dado que el evento SI o S1, que es la caja negra, que ya ha salido de la caja negra. O sea, observa que este término es idéntico al de arriba, y de hecho en la regla o teorema de Bayes siempre va a ser así. El primer término de esta suma va a ser idéntico al que tienes arriba, solo el primero. Luego vamos a sumar, ahí con la notación sigma, ¿no? Se suma la probabilidad de S2, ¿no? Ahora damos I igual a 1, que es la S1, la caja negra, S2, ahora que la caja haya sido de color gris. La probabilidad de que la esfera seleccionada de color guinda haya salido de la caja de color gris, CG, color gris, multiplicado por la probabilidad condicional de que sea de color guinda. Otra vez, aquí siempre es el evento E primero. El evento E, como lo estamos señalando, es que es guinda, lo que ya ocurrió. La esfera es de color guinda dado que ahora haya sido seleccionada de la caja gris. Ajá. Este evento SI aparece aquí de nuevo. Aquí es caja negra. Y observa, ¿no? Caja negra de nuevo. Caja gris. Igualmente caja gris aquí. Y ya porque solamente son dos cajas, ya no puedes sumar más probabilidades. Así que este sería como un problema de los más pues, sencillos del teorema de Bayes, ya que solamente son dos sucesos en nuestra partición. Aquí está la partición. S1, caja negra, y S2 o suceso 2 que haya sido seleccionada en la caja gris. Ahora tenemos que sustituir los valores de probabilidades aquí. La probabilidad de que la esfera haya sido obtenida en la caja negra, dado que es de color guinda, ¿okay? Es igual, entonces nos dice aquí la probabilidad de que se obtenga de la caja negra. Muy bien, entonces, ¿cómo determinamos esa probabilidad? Tiene que ver con probabilidad clásica en este caso, ¿no? Vamos a hacer el cálculo de la probabilidad de que se saque de la caja negra la esfera guinda. Así que enfócate solo en la caja de color negro.
La caja negra, aquí tenemos el dato. ¿Cuántas esferas guindas tiene? 3. Entonces, los sucesos favorables son 3. Y los totales, según la probabilidad clásica, 1 más 3, hay 4 esferas en total, ¿no? Entre 4, 3 cuartos. Esa es la probabilidad de que obtengas una esfera de color guinda de la caja negra nada más. Esto multiplicado por la probabilidad condicional de que sea gris, que sea guinda, perdón, esfera de color guinda, dado que viene de la caja negra. Muy bien, entonces vamos a analizar eso, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de que la esfera sea de color guinda? Aquí está, dado que sale de la caja negra. Bueno, 3 de 4 en total. Y aquí entonces disculpen ustedes. La probabilidad de seleccionar la caja negra, ahí me estoy revolviendo yo. Discúlpenme. La probabilidad de sacar la caja negra, porque aquí se seleccionó una al azar, son 2. Entonces en total de 2 cajas vamos a seleccionar una. La probabilidad es 1 de 2. Una caja negra de 2 totales, o un medio. Abajo estos dos son los mismos, un medio por 3 cuartos más. Ahora la probabilidad de que se seleccione la caja gris. Bueno, hay una caja gris de 2 totales, también es un medio. Y multiplicado por la probabilidad condicional de que la esfera seleccionada sea color guinda, dado que sale de la caja gris. Y vamos a ver la caja gris. Tenemos 4 y 4, así que 4 de 8. 4 octavos es un medio. La mitad de probabilidad de seleccionar esfera guinda en la caja gris, ¿de acuerdo? Estas ya entonces se obtuvieron con la probabilidad clásica únicamente y nos resta hacer las operaciones, ¿no? Muy bien, entonces de entrada el 1 medio, observa aquí es un factor común. Lo puedo factorizar y se va a cancelar con el 1 medio de arriba. Tenemos entonces 3 cuartos sobre la suma de 3 cuartos más 1 medio. Ojo, no vayas a cancelar 3 cuartos aquí porque se está sumando, ¿no? Y eso ya es inválido. Solamente cuando se están multiplicando se puede cancelar. Hay que sumar entonces 3 cuartos más 1 medio. Y esto nos va a dar igual a lo que es un entero y un cuarto. O si lo convertimos en fracción impropia son 5 cuartos, ¿verdad? Hacemos la regla de extremos y de medios, ahí se va a cancelar el cuarto y nos quedará la fracción de 3 quintos. Una fracción que es menor a 1, lo cual concuerda con los valores de probabilidad clásica, ¿no? Bueno, toda la probabilidad de hecho está entre 0 y 1. Vamos a ver aquí nuestra guía. Las opciones múltiples que nos está marcando es el inciso C. Es la respuesta correcta. Y así hemos resuelto nuestro primer problema. Como ven, pues sí requiere de un análisis exhaustivo este teorema de Bayes. Por eso estaré haciendo en pocos días un tutorial sobre ese tema específicamente para poder hablar con más amplitud de él. Vamos a tener que resolver otro problema, el 35. ¿Sí? Entonces anoten eso, tomen una pausa, vamos a copiarlo y luego ya regresamos para resolver el número 35. Y ahora pues voy a darme a la tarea de borrar esto para disponer el espacio. Muy bien, entonces vamos a analizarlo con cuidado, con detenimiento, para ver cómo aplicar el teorema de Bayes. Tenemos los siguientes datos, vamos a leerlo aquí. Una persona tiene la posibilidad de ver un partido de fútbol a través de 3 medios distintos: un celular, tablet o Smart TV. La probabilidad de que no tenga la señal en cada uno de los medios es 5, 3 y 6% respectivamente, lo cual ya está anotado aquí. Ahorita se los explico cómo lo anoté aquí. Si selecciona un medio y no tiene señal, ¿qué probabilidad de que haya sido un celular? Bueno, entonces la probabilidad de que sea un celular dado que no tiene señal, esa es la pregunta, ¿no? Entonces, aquí tenemos la asignación de eventos. NS le puse no tiene, es que no tiene señal. NS no tiene señal.
C celular, T tablet y S Smart TV. Aquí entonces sería la probabilidad de que no tenga señal dado que es un celular es del 5%. ¿De acuerdo? Ahí tenemos son probabilidades condicionales, ojo, porque te dice que un celular no tiene señal, es del 5%. Entonces, no hay señal dado que celular es igual al 5%. Vamos a requerir esos datos de probabilidad condicional. La probabilidad NS no tiene señal dado que es una tablet, es del 3%. Y finalmente la probabilidad de que no tenga señal dado que es Smart TV es igual al 6%. ¿De acuerdo? Entonces ahí identificamos que son, repito, insisto, probabilidades condicionales. Ahora sí vamos a aplicar la regla o el teorema de Bayes, igual como lo hicimos en el problema anterior. Primeramente entonces queremos calcular la probabilidad de que sea un celular dado que no tiene señal. ¿De acuerdo? Esto va a ser igual a... Vamos a anotarlo mejor aquí abajo porque si no, no va a caber ahí. Vamos a ver el numerador de la fórmula. La probabilidad de ese evento aquí sería SK, ese késimo de forma general. En este caso el celular. Al uso del celular. Y el evento E, que va a ser constante, vean, E aparece aquí, y en todas las probabilidades condicionales es que no tengan señal. Y ahí es de lo que te habla el problema, que no tienen señal estos dispositivos. O cuando estos se queden sin señal. Es igual a la probabilidad de CK, o sea, la probabilidad de este evento C, en este caso de que sea un celular, multiplicado por la probabilidad condicional del evento E, que es que no tenga señal, dado que este SK sea un celular. ¿Sí? Observa, esta probabilidad condicional también es la inversa de la que estás calculando siempre. Aquí se ve en la fórmula de Bayes. Dividido entre la suma, desde igual a 1, vamos a hacer nuestra partición. Entonces aquí para ser bien específicos, ¿cuál va a ser la partición aquí, jóvenes? Va a ser los eventos que son, o sucesos que son variables. Aquí, ¿qué es lo común? Que estos aparatos no tengan señal. Ese es el evento E, el que es común, el que aparece en todas las probabilidades condicionales. ¿Cuáles no son los sucesos o eventos comunes? En este caso, los dispositivos, ¿verdad? El celular, la tablet y el Smart TV. Entonces vamos a poner C, T y S, como ya asignamos nosotros a los eventos. ¿De acuerdo? Así va a ser nuestra partición en 3 sucesos S1, S2 y S3, acomodados a la notación o a la forma de escribirse esta fórmula. Empezamos con el primero, que es el del celular, y es esta misma... es este mismo término de probabilidad, como ya lo comentamos, exactamente el mismo. Vamos a copiarlo únicamente. La probabilidad de que sea celular multiplicado por la probabilidad de que no tenga señal, dado que es un celular, más, ahí viene la notación sigma, la suma, va a ser las sumas, el evento S2, la probabilidad del evento S2 ahora, que sea una tablet, multiplicado por la probabilidad condicional de que no tenga señal dado que es esa misma tableta. Y finalmente el suceso 3, la probabilidad de que sea un Smart TV multiplicado por la probabilidad condicional de que no tenga señal dado que es ese mismo, un Smart TV. Bien, pues ahí está, planteada completamente la fórmula del teorema de Bayes para este problema. Ahora vamos a sustituir los valores de probabilidades, y ahí es donde también nosotros tenemos que pues razonar correctamente, con cuidado, nuestro problema que hemos leído previamente. A ver, por ejemplo aquí, ¿cuál es la probabilidad de que sea un celular? Tienes 3 dispositivos, ¿sabes? El celular, la tablet y el Smart TV. Esos 3 seleccionas uno al azar. 1 de 3. La probabilidad entonces es 1/3, ¿no? Es una probabilidad clásica, la
la que estamos calculando aquí, multiplicado por la probabilidad de que no tenga señal dado que es celular. Bueno, esa ya la tienes aquí. La probabilidad de que no tenga señal, dado que es un celular, es esta de aquí arriba, 5%, o 5 entre 100 si lo quieres poner en fracción. Y abajo esto mismo se repite, 1/3 por 5 entre 100, más la probabilidad de que sea una tablet, pues también una de 3 dispositivos que puedes elegir al azar, 1/3, multiplicado por la probabilidad condicional de que no tenga señal dado que es una tablet, 3%, o 3 de 100, 3 entre 100, finalmente más la probabilidad de seleccionar el Smart TV, también pues 1/3, multiplicado por la probabilidad de que no tenga señal dado que es Smart TV, es del 6% o 6 centésimos. ¿Sale? Bueno, ahí es cuestión de resolver nuestras operaciones. Algo que puedes hacer es cancelar 1/3 ya que es factor común al factorizarlo. Y cuando nosotros llevamos a cabo estas operaciones de fracciones, vas a obtener como número decimal 0.35 o el 35% de probabilidad de que esto ocurra, que sea un celular el seleccionado, dado que no tiene señal. Muy bien, aquí concluimos entonces la parte ya de probabilidad, que es lo más pesado de esta sección para el temario, para el examen del poli. Vamos a hacer una pausa para poder borrar esto y seguir ya ahora con la parte de estadística de aquí al final. Muy bien, así que vamos a continuar con la pregunta 36, donde ya iniciamos la sección de estadística. Y pues aquí tenemos esta tabla que nos muestra la distribución del tiempo de espera para la atención de clientes en un banco, ¿no? O sea, aquí como puedes ver dice tiempo de espera en minutos, de 0 a 5 minutos. ¿Cuántos clientes? 220 son los que esperan ese rango de tiempo. De 6 a 11, 82. De 2 a 17, 27 y así sucesivamente. También nos muestra aquí el total de clientes que se tomó en esta muestra, 350 clientes. Y los datos, para poderlos organizar mejor, pues los agruparon en esta tabla. Queremos saber cuál es el valor del tiempo medio de espera, o sea, el tiempo promedio de espera. Vamos a tener que utilizar la media aritmética o el promedio, pero de datos agrupados. La fórmula para datos agrupados aquí está en estadística. Primera medida de tendencia central y la más común. La media aritmética es igual, aquí con X barra, a la suma desde igual a 1 hasta el enésimo dato de la multiplicación de FI por XI. FI, bueno, es esta columna, la frecuencia, en este caso el número de clientes que están esperando, y el dato corresponde a XI, el tiempo de espera en el banco, dividido entre la suma de las frecuencias, de todas estas frecuencias, de tal manera que esta sería la frecuencia 1, F1, frecuencia 2, frecuencia 3, 4, 5 y 6. Así que aquí I inicia siempre desde 1 y termina hasta N. Bueno, aquí N sería el sexto valor de frecuencia. El detalle para obtener este dato XY es que tienes aquí un rango, ¿sí? De 0 a 5 minutos, de 6 a 11. Entonces, ¿cómo vas a obtener un solo valor? En estadística se utiliza para intervalos lo que se denomina la marca de clase, que no es otra cosa más que el punto medio. Entonces aquí vamos a obtener la MC, marca de clase XY. Es el punto medio de 0 a 5. En este caso, 2.5. ¿Sí? Eso lo tienes tú que ir obteniendo. El punto medio de 6 a 11 va a ser el número 8.5. ¿Sí? O sea, básicamente es, al igual que el anterior, estos intervalos son del mismo ancho, de 0 a 5 unidades. De 6 a 11 son 5 unidades. ¿Sale? Así que la mitad de 5 pues es 2.5. A 6 le sumé 2.5, me dio 8.5. Lo mismo voy a hacer con el 12.
12 más 2.5 es igual a 14.5 y así. A los límites inferiores de cada intervalo les voy a sumar 2.5 unidades para obtener la marca de clase XY. 20.5 aquí entonces, 26.5 y 32.5. Muy bien, ahí están las marcas de clase. Vamos a sustituir esos valores ahora sí en nuestra fórmula de la media. Y aquí vamos a obtener el tiempo medio. Entonces ya puedo cambiar esta X por T, que se representa el tiempo. Y aquí también, ¿no? Cada uno de esos tiempos sería TI, mi marca de clase. La suma desde I igual a 1 de este producto, ok, desde la frecuencia 1, que son 220, multiplicado por el dato T1. Obviamente este sería correspondiente a T1, T2, T3, y así hasta llegar a T6. T1 entonces es 2.5, recuerda, usamos la marca de clase del intervalo, más, esto es sigma, una suma, hasta el sexto valor, que es el final que tenemos. Su frecuencia de F2, 82, multiplicado por el valor de ese dato dado por la marca de clase, 8.5 más F3, que es 27, la frecuencia del tercer dato, multiplicado por su correspondiente T3, tiempo 3, 14.5 minutos, más, vamos a continuar aquí abajo, sigue el dato F4, que es una frecuencia de 15, multiplicado por 20.5, más 5 por 26.5, más 1 por 32.5. Todo esto dividido entre la suma de las frecuencias. Pero esa suma ya la tienes aquí afortunadamente para ahorro de tiempo. Son 350. Entonces todo esto, toda esta multiplicación y suma se dividirá entre 350. Al hacer las operaciones correctamente y a 2 dígitos decimales, o sea, hasta centésimos, tenemos 6.03 minutos como el tiempo promedio de espera en este banco para sus clientes, el inciso B. ¿Sale? Así es como entonces aquí me interesa que hayas comprendido cómo aplicar la media aritmética para datos agrupados. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente problema, al número 37. Dice, si la media geométrica de un conjunto de datos positivos es 6 y su media armónica es 6 también, ¿cuál será el valor de su media aritmética? Ya tienes las opciones, ¿no? Mayor, menor, igual a 6 o entre 5 y 6. Muy bien, entonces tenemos que comprender cómo se calcula y qué relación hay entre estas medias, la media geométrica y la media armónica. Bueno, la media geométrica, vamos a ponerlo así. Media geométrica tiene esta fórmula. ¿Sí? Se multiplican los datos que X es el dato. N datos, X1 por X2 por X3 hasta el enésimo, que donde termines aquí, por ejemplo, serían 6 datos, estos 6 tiempos. Y la raíz de ese mismo número de datos, si aquí son 6 datos, sería la raíz sexta. Así se define la media geométrica. La media armónica se va a definir como el número de datos n entre la suma, igualmente desde igual a 1 hasta n, del recíproco de fi de xy, perdón, de cada dato, ¿no? xy. Esa es la media armónica. Y la media aritmética, bueno, también la tenemos aquí, ¿no? El promedio, que también ya lo conoces. Entonces,
Resulta que si nosotros nos ponemos a investigar en estadística, nuestro conocimiento en esta materia nos dice lo siguiente. Cuando yo comparo las tres medias, resulta que la media aritmética es la más grande. Luego sigue la media geométrica. Y la más pequeña sería la media armónica, perdón. En ese orden. Si aquí el problema te está diciendo que estas medias, geométrica y armónica, valen 6, ambas, ¿cuánto estará valiendo la media aritmética? Esa es la pregunta. La única forma de que para empezar, que estas dos medias, la geométrica y la aritmética, sean iguales, en este caso a 6, pero que entre sí además sean iguales, es que los datos se repitan, sea el mismo dato. Por ejemplo, si voy a tomar 4 datos, que esos 4 datos sean el número 3. 3, 3, 3 y 3. ¿No? Vamos a ilustrarlo rápidamente para que quede más claro para ustedes. La media geométrica, supongamos que estos son mis datos. El 3 se repite 4 veces. Bueno, entonces la media geométrica va a ser la raíz cuarta porque n es igual a 4. Son 4 datos que tienes aquí. Y sí, pero se repiten, ¿eh? Obviamente aquí, para que esto se pueda cumplir, deben repetirse. 3 por 3, aquí está, se multiplica. O sea, 3 a la cuarta, ¿no? Simplificando con exponente. Se cancela la raíz cuarta con el exponente 4 y queda 3. La media armónica es el número de datos, 4, n. Aquí lo tienes. Dividido entre la suma de los recíprocos. 1 entre 3 más 1 entre 3 y así, pero ese 1 tercio se repite 4 veces en la suma. ¿Y qué pasa con esto? Pues se elimina, ¿no? Ahora, el recíproco de 1 tercio son 3. Observa ya cómo la media geométrica y la media armónica son iguales. En ese caso es donde se cumple su igualdad. Así que finalmente la media aritmética o el promedio, pues sería sumar estos datos, ¿no? Está 4 veces el 3, 3 por 4, 4 por 3, dividido entre el número de datos n, que es 4. Se cancela el 4. Y la media aritmética, entonces, como es igual a las otras medias, geométrica y armónica. Por eso aquí es como nos menciona el inciso D, es igual a 6. También la media aritmética tendrá que valer eso. Porque previamente estas dos, la geométrica y la armónica, como ya vimos aquí, fueron iguales, ¿sale? Entonces esto hay que tomarlo muy en cuenta, que los datos son el mismo dato repetido n veces, y este orden también te puede ser muy útil en un análisis cualitativo de estas medias, como lo pide el temario. Pregunta número 38. Se aplica una encuesta a 10 adultos para conocer el número de horas que pasan en redes sociales y se obtienen los datos que ves en esa lista. Encuentra la media aritmética. Bueno, pues puedes ocupar esta misma fórmula sin ningún problema y llegarás al inciso A. Lo dejo como ejercicio para ustedes por cuestiones de tiempo. 39. El siguiente histograma, que aquí está graficado, muestra una distribución de las calificaciones finales de un grupo de estudiantes, ¿no? Entonces, en el eje horizontal, aunque no está rotulado en la guía, es evidente que estas son las calificaciones de 5 a 8. Y en el eje vertical tenemos del 0 hasta el 25, pues ese es el número de estudiantes. Vamos a poner aquí número de estudiantes. Aquí va de 5 en 5, cada línea son 5 unidades. Y entonces con nuestro histograma, que es una de las gráficas más comunes, más útiles que se emplean en estadística, donde representamos a la frecuencia con barras para cada dato, y son barras que están adyacentes, ¿no?, una de la otra. A diferencia de una gráfica de barras donde están separadas, pero esencialmente es lo mismo. Calcula el porcentaje de estudiantes que aprobaron. Bueno, los que aprobaron tienen que tener 6 o más, ¿no?, de acuerdo a lo que maneja nuestro sistema educativo. O sea que esta región de la gráfica del histograma representa a los estudiantes que aprobaron.
Entonces vamos a obtener el porcentaje. ¿Cuántos tengo aquí? Vemos la gráfica, el histograma. La barra llega a la altura del 25, más los que sacaron 7 fueron 10, y los que obtuvieron 8 también, 10 estudiantes sacaron esa calificación, dividido entre el total. Aquí tendríamos 25 otra vez, más 10, más estos que no aprobaron, y en total fueron 15 que no aprobaron. Y esto multiplicado por 100 para que te den tanto por ciento, ¿sí? Entonces, ¿cuántos aprobaron? Entre el total por 100. Al hacer estas operaciones, vas a obtener que es exactamente el 75%. Son los que han aprobado el inciso C. 40. Identifica en el siguiente histograma la barra que representa la frecuencia acumulada cuyo valor es de 34. Bueno, cuando hablamos de frecuencia acumulada es muy sencillo, tan sencillo como ir sumando, ¿no? Aquí nosotros tenemos en el eje horizontal en este histograma únicamente los números del 1 al 10. Y en el eje vertical tiene que ser la frecuencia. De hecho, es una generalidad, que todo histograma tiene en el eje horizontal el dato que llamamos XY, y en su eje vertical siempre tienes la frecuencia. Esas son las características de los histogramas, ¿sí? Eso apréndetelo muy bien, porque obviamente se cumple o es válido para todos los histogramas. Muy bien. Entonces vamos a ir sumando. La frecuencia acumulada es ir sumando las frecuencias hasta que tengamos un valor de 34 unidades, ¿no? Hasta que la frecuencia acumulada sea igual a 34. ¿En qué barra o en qué dato XY se cumple con eso? Bueno, vamos a ir sumando entonces. La primera barra, observa el histograma, está a la altura de una frecuencia de 1. Entonces ir sumando 1. Aquí la frecuencia es de 4 en el segundo rectángulo, la segunda barra. Luego la frecuencia es de 5, todo eso lo vas a ir sumando. Obviamente aquí apenas va a sumar 10, tenemos que llegar a 34. Luego se suma 9. Después sumamos el quinto, que llega a la altura del 8. Déjenme ver, creo que es del 7. Más bien a la altura del 7. Estoy un poquito aquí mal en mi gráfico que dibujé. Más 7. Aquí entonces tenemos 10, 19 más 7. Son 26, ¿no? Todavía nos falta. Siguiente, que es este rectángulo, está a la altura del 6. Más 6, esto nos va a dar igual a 32. Y todavía nos hace falta llegar aquí al 34. Tendríamos que sumar esta vara, que es de la altura del 10. Más 10, hemos sumado 42. 42 unidades. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a ver aquí. No viene esa respuesta, o sea que algo estoy yo haciendo mal en mi suma. Déjenme volver a verificar. 1, 4, más 5. La cuarta barra es a la altura del 9. La que sigue a la altura del 8, perdón, aquí sí era 8. A la altura del 8. La siguiente barra es a la altura del 7. Que es en el sexto valor, y ahí ya va a sumar 32, ¿no? Aquí teníamos 20, serían 28. 19, más 8, 27. Y cuando le sumo 7 más,
vamos a llegar a un valor de 34. Ajá, eso se acumula hasta la sexta barra. 4, 5 y 6. Hasta esta sexta barra, yo ya he acumulado el valor de 34, que es la frecuencia acumulada que nosotros requeríamos, y entonces por eso es el inciso B. En esta barra del dato 6, allí se cumple esa condición. Pregunta 41, vamos a calcular la mediana. Bueno, aquí vamos a ver más medidas de tendencia central, pero bueno, será bueno ya borrar esto primero. Muy bien, entonces chicos y chicas, continuamos con la pregunta 41, donde se pide la mediana de este conjunto de datos que vemos aquí, ¿no? Bueno, es muy sencillo, para la mediana es otra medida de tendencia central, al igual que el promedio o media. La mediana y la moda son tres principales medidas de tendencia central que te indican la agrupación o la tendencia digamos, donde se agrupan los datos de forma central. Por eso se llaman medidas de tendencia central, donde se encuentran la mayoría de los datos. Primeramente hay que ordenar de menor a mayor o al revés. Por ejemplo, lo voy a hacer de menor a mayor. Los datos, 3, 4, luego sería el 6, 7, 8 y 9. Y vamos a tomar el que está exactamente en medio. Entonces, vamos uno por la izquierda, uno por la derecha, uno por izquierda y derecha. Y llegamos a que estos dos datos están en medio. O sea que la moda, que se suele representar con este símbolo, va a ser de hecho el promedio de estos dos datos, 6 más 7, entre 2. Entonces son 3 entre 2, 6.5. Esta es la mediana de esos datos, que es el inciso D. El inciso D de dedo es la respuesta correcta. Y así, ¿no? Si hubiera un solo dato en medio, directamente tomas eso. Eso ocurre cuando hay número de datos impares. Entonces se queda un número en medio. Esa es la mediana. 42 antes, nada más que aquí no la anoté, porque ustedes la van a ver muy fácil. La cantidad de alumnos reprobados del primer año de cierta escuela, es como se ve en esa gráfica. Sí, es una gráfica que se le llama gráfica de puntos, o también luego le llaman polígono de frecuencia cuando está unida por segmentos. Como lo ven aquí, determina en qué mes hubo más alumnos reprobados y en qué mes hubo menos. Únicamente, como ves, en el eje vertical es la cantidad de alumnos que han reprobado, y luego los meses, ¿no? Del 1 al 12, o sea, de enero hasta diciembre. ¿Cuál es el punto más alto en la gráfica? Claramente se ve que es enero, con 60 alumnos que reprobaron ese mes. ¿Y cuál es el punto más bajo? Prácticamente 0, o fue 0 exactamente en el mes 8, o sea, en agosto, y respectivamente es enero y agosto, el inciso C. Listo, así de fácil. La 43 es una tabla de frecuencia y el número de hermanos que tienen alumnos en una escuela, y te piden la media aritmética. Entonces, con la misma fórmula que ya vimos, vas a hacerlo de tarea, por favor, y te debe dar el inciso C. Pregunta 44, ahora sí que tenemos esta tabla. Se aplicó una encuesta a 33 alumnos sobre cuántos hermanos tienen. Con base en esos datos determina la mediana. Bueno, la mediana para datos agrupados, lo vamos a hacer más fácil en esta ocasión, más directo. Te vas a ir al dato más numeroso de la frecuencia, ¿no? O sea, ¿cómo interpretas esta tabla? Ese es el número de hermanos que tienen los alumnos de la escuela. ¿Sí? El número de hermanos. 0 hermanos, solamente un estudiante. ¿Cuántos estudiantes tienen solo un hermano? 8. ¿Cuántos tienen 2 hermanos? 14. Este es el dato de más peso. ¿Por qué? Porque son los que más se repiten. 14 estudiantes tienen 2 hermanos. Con 3 hermanos son 9 alumnos, y con 4 hermanos solamente 1. Así que como la mediana es una medida de tendencia central, el dato que más se repite, vamos a tomarlo como el que más nos interesa aquí, ¿sí? Pues es el de 2. Ese es el valor que puedo tomar de la mediana, que es el inciso A.
¿Sale? Resulta que también cuando hay una frecuencia muy elevada para un solo dato, como aquí el 14, también puedes considerar que aquí se encuentra la media, la mediana y la moda también. La moda también se encuentra aquí. ¿Qué es la moda? El dato que más se repite. La media es el promedio y la mediana es el dato que está en medio. ¿Sale? Así que si nosotros ordenáramos todos esos datos como lo hicimos aquí, que nos tardaría mucho tiempo, de todas formas vas a llegar a que este dato es el que queda en medio. Esta es la mediana entonces. Pregunta 45. Se aplicó una encuesta a estudiantes acerca de cuánto tiempo emplean en trasladarse a su escuela y se obtuvieron los siguientes datos, resumidos en esta tabla para nuestra encuesta. Seleccionar la cantidad de estudiantes que corresponden a la moda. Pues muy fácil, ¿verdad? Dijimos que la moda es el dato que más se repite de la frecuencia. Las frecuencias, ¿cuál es de estos tiempos el que más se repite, el que más estudiantes tiene? El de 20. 20 estudiantes con un tiempo de 30 minutos. Entonces aquí nos pide la cantidad de estudiantes, que es la frecuencia. Entonces por eso es 20. El inciso A es la respuesta correcta. Y listo, ¿no? 46. Nada más ojo con la 45, te pide cantidad de estudiantes, no te pide el dato de tiempo, por eso no tomo el dato de 30, sino el número de estudiantes que hacen media hora en llegar a la escuela, 20 alumnos. 46, determina la mediana del conjunto de datos, lo dejo de tarea, ordena los datos de menor a mayor al revés, y el que esté en medio, si son dos números como es este caso, los promedias, y te va a dar el inciso de dado, 19.62. Número 47. La siguiente tabla muestra la cantidad de meses de retraso de clientes morosos. Especifica el intervalo en el que se encuentra la media. Bueno, como ya dijimos, la media se va a ubicar en el intervalo de mayor frecuencia, donde está la moda, y también la mediana, seguramente. ¿Dónde tienes más clientes? La 24, ¿no? Donde tenemos 24 clientes. La frecuencia de 24 clientes. ¿Y a qué intervalo corresponde? De 7 a 8, que es el tercer renglón, o sea, el tercer intervalo, que es el inciso B de bueno. 48. Determina la anchura de la clase 2 en el siguiente histograma. Bueno, aquí está el histograma. Tenemos 5 barras o 5 rectángulos que representan a los intervalos y cada intervalo tiene un ancho de clase. El ancho de clase de cada intervalo va a ser el número de datos que están contenidos en ese intervalo. Todos estos intervalos contienen dos datos, 0 y 1, son dos datos. 2 y 3, dos datos. El dato 4 y 5 están en este intervalo. 6 y 7, el número 6 y el 7 son dos datos, 8 y 9, dos datos. Entonces todas las barras tienen un ancho de clase de 2 unidades, 2.0 unidades. Es el ancho de clase que tenemos aquí para la barra 2 incluso, ¿no? Para cualquier barra, que es el inciso A. Bien, así de fácil, ¿sale? Nada más. Y vamos con las últimas dos ya de esta sección, la 49 y la 50. En la 49 tenemos esta tabla, que es para la distribución de frecuencias de calificaciones de un grupo de la materia de probabilidad. Aquí está, determina el cuartil 3. Se representa con Q3, cuartil 3. ¿Qué es el cuartil 3, no? Entonces, el cuartil 3 es tomar todos nuestros datos con sus frecuencias y vamos a ver dónde se ha acumulado, dónde hay una frecuencia acumulada, vamos a verlo así, una frecuencia acumulada, Q3, cuartil 3, donde se tiene 75% de los datos sale en frecuencia acumulada. FA, frecuencia acumulada. Entonces, tendrás tú que ir sumando las frecuencias. Vamos a ver si aquí nos da el total. No nos menciona el total, pero si tú haces toda esta suma, vas a llegar a 36. Frecuencia acumulada total, 36 en este caso, ¿no? Ese es el 100%. Ese
Esto representa el 100% de los datos, son 36 datos, repito, sumando las frecuencias, ¿no? Que es el número de estudiantes que sacaron estas calificaciones de arriba. XY calificación, frecuencia, número de estudiantes que sacaron esas calificaciones. Entonces, con esa información, si nosotros determinamos dónde está este número, el 75% de frecuencia acumulada, fíjate, en el dato de frecuencia 8, aquí nuestro porcentaje, si tú lo haces ya sea por regla de 3 o dividiendo la frecuencia acumulada hasta aquí entre 36%, es de 58% aproximadamente. O sea, todavía no llego al 75%, pero si le sumas 9 más, ya incluso hasta te pasas con un 83% aproximadamente. Así que en este valor de calificaciones está ubicado el cuartil número 3. Allí ya que tenemos contenido por lo menos el 75% de las calificaciones o más. En este caso 83% de las calificaciones del grupo, de los datos de alumnos del grupo, ya están contenidos en ese intervalo con el número 8. ¿Sale? Entonces por eso es el inciso C. Sí, es el dato que corresponde a esa frecuencia acumulada. Ojo, no vayas a poner el inciso D, que es 9, porque 9 es la frecuencia nada más para de esos alumnos, ¿no? Hubo 9 alumnos que sacaron 8 en probabilidad, ¿sale? Aquí lo que necesitas poner es el dato, ese es el cuartil, el dato que acumuló al menos 75% de los datos totales. Y por último, 50, dada esta distribución de frecuencias, que representa el número de kilómetros recorridos por litro, que se realizó a 50 modelos distintos de automóviles. ¿Sí? Entonces, 50 modelos de autos, intervalo en kilómetros recorridos, de 0 a 5, 5 a 10 y así sucesivamente. ¿Cuántos autos recorrieron eso, no? Bueno, ahí están los datos recolectados, pero tú quieres determinar el cuartil 3, o sea, Q3. También queremos determinar el decil 3 y el percentil 75. Decil 3, D3 y percentil 75, P75. Bueno, ¿qué son estas medidas? Se manejan luego mucho en estadística para ubicar las posiciones, ¿no? Son medidas posicionales de los datos en base a cierto porcentaje o cierta fracción. Por ejemplo, el cuartil 3, nuevamente 75% de los datos, ¿no? Es lo que yo quiero saber aquí. ¿Qué son los cuartiles? Vas a tomar todos tus datos y los vas a dividir en 4 partes. De esas 4, pues el cuartil 1 es un cuarto. Cuartil 2 sería 2 cuartos o la mitad, un medio. Cuartil 3 es 3 cuartos o 75%. Y el cuarto cuartil sería la totalidad, ¿no? 4 cuartos o el 100%. ¿Qué son los deciles? Viene de dividir entre 10. Vas a tomar todos tus datos que has recolectado, ¿sí? Y los vas a dividir entre 10. Y de ahí vas a tomar los deciles, ¿no? Igual por fracciones. Nosotros los vamos a ir tomando por fracciones. El decil 1 tendría entonces un décimo de los datos, o el 10%. El decil 2, 2 décimos, o sea el 20%. Decil 3, 30% y así sucesivamente. Entonces aquí es 75%, como ya decíamos, cuartil 3, decil 3, 30%, percentil 75%. ¿Qué son los percentiles? Percentiles, perdón. Vamos a tomar una división de 100. Todos tus datos entre 100, o sea, es directamente porcentaje. Entonces el percentil 75 es también el 75% de todos los datos en frecuencias acumuladas. Todo esto es en frecuencia acumulada, como ya lo expliqué en la pregunta 49. Muy bien. Entonces, fíjate que estos dos son idénticos, ¿verdad? Representan el 75% al igual que en el otro problema de frecuencia acumulada de todos los datos. ¿Sale? Así que de entrada de ella puedes resolverla porque estos dos tienen que ser iguales y la única opción
que menciona que son iguales es el inciso C. 17.5. Las demás opciones son diferentes, no pueden ser. Y así igual si en el examen ves equivalencias así, pues ya no hagas las operaciones, ¿no? Te ahorras tiempo. Ahorita también por cuestiones de tiempo yo voy a terminar la grabación aquí. Sin embargo, me comprometo con ustedes a dar el tema en mi canal sobre esto de medidas posicionales también, junto con lo que falta de estadística y probabilidad, como parte de un curso completo para su preparación de este examen del Poli 2020. Así que espero que haya sido de gran utilidad esta última sección y nos vemos para la siguiente materia, que puede ser razonamiento matemático o cálculo diferencial.